por si quieren hacer alguna pregunta o comentario a lo largo de la sesión. Al final también vamos a abrir un espacio si ustedes quieren hacer una pregunta referida a los panelistas, pueden utilizar el micrófono. Simplemente, como la aplicación no cuenta con para levantar la mano, les solicitamos que escriban en el chat que quieren hablar por el micrófono y de esa manera voy a ir moderando para que cada uno de ustedes vaya participando. En esta oportunidad vamos a contar con la participación de panelistas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, CEPAL, y primeramente vamos a darle la bienvenida, palabras de bienvenida por Julia Aguilar, quien es coordinadora del programa de la Fundación Frederick Ebert en El Salvador. Julia. Muchas gracias. Primero que nada quisiera disculparme desde ya si acaso mi perrita decide ladrar justo en el momento en que estoy hablando, que a veces suele pasar. Entonces, y bueno, muchas gracias a todos y todas por su interés, también a las representantes de la CEPAL por aceptar estar en esta actividad. Quisiera comentarles que la Fundación Friedrich Ebert es una organización, una fundación política alemana que tiene presencia en más de 100 países en el mundo y desde diferentes niveles de trabajo que son el global, el regional y el nacional, procuramos acompañar procesos de diálogo político y también diferentes tipos de actividades que van encaminadas a la promoción de los derechos humanos, la justicia social, la solidaridad, la equidad de género. Y además la protección de los bienes comunes ambientales. Entonces, una de nuestras líneas de trabajo en el caso de América Central se llama Transformación Social y Ecológica y es en esa línea en la que está enmarcada esta actividad. Estamos acompañando al equipo impulsor del Acuerdo de Escazú en El Salvador desde sus inicios y nos parece que están haciendo un trabajo sumamente importante y pertinente en estos momentos y también creemos que apostar por tener esos diálogos y crear nuevos conocimientos, herramientas y al mismo tiempo capacidades en las personas comunicadoras, periodistas, estudiantes que quieren dar cobertura, que quieren atender temas de medio ambiente es también sumamente necesario porque a veces son como instrumentos sumamente especializados y la formación académica probablemente no ha podido llegar a este tipo de abordaje. Entonces, este tipo de actividades realmente nos parecen sumamente necesarias y por eso hemos decidido acompañar en todo este proceso al equipo impulsor del Acuerdo de Escazú en El Salvador. Entonces, para no extenderme, de nuevo, muchas gracias a todas y todos por su interés y por su tiempo y les deseo una muy buena actividad. Gracias, Julia Aguilar. Ahora le daremos la bienvenida a César Artiga, quien es coordinador del Grupo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú en El Salvador. Hola, buenas tardes a todas y todos. Ante todo, agradecerles que hayan liberado tiempo, espacio para estar en esta sesión. También agradecerles el interés en este proceso clave para la región de Latinoamérica y el Caribe y para nuestro proceso a nivel nacional. Es sumamente clave que las personas que trabajan en todos los asuntos relacionados con las comunicaciones y la cobertura de todos los asuntos que son de vital importancia para el país, nos eduquemos, nos sensibilicemos y nos formemos en asuntos ambientales. Ya la secretaria general ejecutiva de la CEPAL hace unos días lo decía, del gran perdedor de la pandemia es el medio ambiente, es un tema que está invisibilizado en la agenda pública, está ausente, inclusive ahora mismo en este país, en el nuestro, aquí en El Salvador, ni siquiera está en el discurso, ¿verdad? Medio ambiente.
Entonces, hay ciertas amenazas de retrocesos en materia de derechos humanos, de democracia, de Estado de Derecho, sí, pero sigue siendo el medio ambiente, el ambiente como tal, una deuda histórica de este Estado, y consideramos nosotros que el Acuerdo de Escazú es instrumento valiosísimo para que en el país logremos dar pasos significativos en la democracia ambiental, en la democracia participativa, en este caso, que es lo que implica Escazú, pero también en la gobernanza, ¿verdad? Es decir, también en cómo se definen mecanismos de participación para que la ciudadanía participe de las decisiones que se toman y que tienen repercusiones en sus vidas y que pueden, en muchos aspectos, negar el derecho a un futuro a las presentes y venideras generaciones. Así que gracias por su tiempo, gracias al equipo, gracias Carlos, que es la persona que está moderando, Carlos García, que también es el coordinador de seminarios del equipo. Estamos realizando estos talleres con medios, pero también estamos realizando unos conversatorios públicos para colocar la importancia de Escazú con toda la ciudadanía en general. Así que esperamos que de aquí surja un grupo con el que podamos seguir caminando conjuntamente en posicionar la importancia de medio ambiente como un asunto trascendental para la vida del país y para la región en su conjunto. Gracias y esperamos que sea de mucho provecho. Vamos a tener un espacio de intercambio más adelante. Siéntanse con la confianza de compartir sus opiniones, comentarios o preguntas. Vamos a hacer todo el esfuerzo de dar las mejores respuestas posibles. Gracias, entonces. Gracias, César Artiga. Recordarles también que algunos de los requisitos, por ejemplo, que se establecieron para las personas que llenaron el formulario, por ejemplo, participar en el 90% de las 4 sesiones que vamos a estar realizando a lo largo del diplomado. Además, recordarles también que al final se deberá de realizar un artículo o una nota periodística en su medio, o pueden hacerlo los estudiantes también en el blog que está establecido del grupo impulsor del Acuerdo de Escazú. Ustedes pueden enviarnos su artículo y nosotros lo vamos a publicar. Tienen esas opciones también. Y de esta forma le vamos a dar la bienvenida a los panelistas. En esta oportunidad contamos con la participación de Carlos de Miguel, quien es jefe de la Unidad de Desarrollo Sostenible, y Valeria Torres también, que es oficial de Asentamientos Humanos y Desarrollo Sostenible de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Adelante. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos desde Chile, desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Nosotros vamos a hacer una presentación que vamos a compartir entre Valeria Torres y yo. Nosotros en la CEPAL estamos a cargo de la Secretaría del Acuerdo de Escazú y, por tanto, no solo les vamos a explicar el acuerdo, sino que estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta ahora o en el futuro y a proveerles de toda la información necesaria. Quiero, en primer lugar, también agradecer a la Fundación EBER y al equipo impulsor del Acuerdo de Escazú en El Salvador, a Julia, a César, por la invitación. Es muy importante estos lugares, estos eventos que nos permitan difundir el acuerdo y que todas las personas puedan conocerlo. Creo además que este grupo al que está dirigido esta sesión de periodistas es un actor fundamental, no solo porque es un actor que va a poder transmitir los contenidos y la importancia del acuerdo de Escazú, sino que yo estoy convencido que el grupo de los periodistas son un grupo de la sociedad que se va a beneficiar directamente del acuerdo de Escazú y que va a poder utilizarlo cuando esté en vigor para su propia actividad. Y por tanto, ustedes como usuarios ya verán los contenidos. Estoy seguro que después van a ser unos firmes defensores porque les va a apoyar en su trabajo presente y futuro. Lo primero que yo quisiera mencionarles un poco es qué es el acuerdo de Escazú y de dónde sale. El acuerdo de Escazú es un acuerdo, como decía en el título, es el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. Se llama acuerdo de Escazú
porque fue adoptado, es decir, los países se pusieron de acuerdo con el texto de este tratado internacional en Escazú, que es una zona de San José en Costa Rica, donde se dio la última ronda de negociación. Pero lo importante es que lean los contenidos, es acceso a la información. Ese es un elemento central para cualquier periodista y para cualquier ciudadano a la hora de poder conocer lo que está pasando. Y como se requiere acceso a la información, el Acuerdo de Escazú también tiene un componente de generación de información, que es vital para la toma de decisiones. El otro elemento es la participación, y es la participación por información, es decir, sujeta a tener buena información para que la participación sea eficaz, sea oportuna. Y el acceso a la justicia para que proteja estos derechos, que son los llamados derechos de acceso, cuando se nos vulneran a todos los ciudadanos y en particular a los periodistas. El título del acuerdo, y el acuerdo no viene de la nada. En la siguiente lámina quisiera centrarme en el origen del acuerdo. El origen del acuerdo es el principio 10 de la Declaración de Río de 1992. Es decir, los elementos centrales de este acuerdo vienen desde Río de 1992, en una declaración donde había 27 principios, todos muy importantes para la gestión del medio ambiente, para los recursos naturales y para la promoción del desarrollo sostenible. Hay principios tan importantes como el de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que se aplican mucho en las negociaciones de cambio climático, o la gestión adecuada de los recursos naturales, pero este principio, el principio 10, es el principio que sustenta lo que se ha venido a llamar la democracia ambiental. Es decir, es un principio que básicamente reconoce que para cambiar las formas de hacer las cosas necesitamos estar todos involucrados. Es decir, nosotros hemos visto ahora, estamos sintiendo la pandemia del COVID y hayan aflorado problemas sociales impresionantes. Se ha relacionado directamente la pandemia del COVID y otras enfermedades similares a nuestra explotación, muchas veces irracional, de los recursos naturales y la pérdida de biodiversidad, que nos hace tener mayor contacto con ciertas especies. Es decir, la forma en que hacíamos las cosas no nos está llevando en términos ambientales, ni sociales, ni económicos, por un camino correcto. Y obviamente cambiar ese modo de hacer las cosas requiere que todos estemos involucrados, requiere que tengamos acceso a información, requiere que participemos. Y el Acuerdo de Escazú y el principio 10 básicamente apoya a los países, apoya a los ciudadanos de los países a fortalecer la democracia, a mejorar la economía y a tener más justicia. Y en ese sentido, en el fortalecimiento de la democracia, los elementos son claros, porque ahora, tal como está el mundo, lo que necesitamos son consensos, disensos, necesitamos confianza, necesitamos prevenir conflictos, necesitamos cohesión social para enfrentar problemas como el de la pandemia actualmente. Y eso es fortalecimiento democrático. Necesitamos mejor economía. ¿Por qué? Porque la economía tradicional tiene muchas veces problemas de fallas de mercado, fallas de política, porque unos tienen una información y otros no la tienen. Y unos se aprovechan de tener esa información mientras que otros no, y por tanto no se generan oportunidades para toda la economía. O hay fallas de política, de coordinación en las políticas públicas, que impiden o no facilitan o no apoyan las mejores políticas para promocionar un desarrollo económico sostenible e inclusivo. Y además está con el principio de la Declaración de Río, con los procesos de transparencia en las políticas, lo que es el gobierno abierto, frena la corrupción y, por supuesto, a avanzar en una recuperación cuyo objetivo sea el desarrollo sostenible. Es decir, una recuperación distinta que mejore nuestras bases económicas, sociales y ambientales. Y finalmente la justicia, que tiene que tutelar precisamente que se cumpla el Estado de Derecho y que avancemos cumpliendo con todas las garantías fundamentales de todos los ciudadanos. Y la protección, por ejemplo, una de las que es fundamental. Entonces, el Acuerdo de Escazú, a través de la promoción del acceso a la justicia en asuntos ambientales, fortalece ese Estado de Derecho. Carlos, si puedes hablar un poco más fuerte, por favor. Sí, y obliga a una mayor rendición de cuentas. Entonces, estos tres elementos son fundamentales. Más democracia,
más economía, más justicia. El acuerdo de Escazú en la siguiente lámina, aquí lo que les quisiera explicar someramente son los aspectos centrales de la adopción y ratificación del acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú se adoptó en marzo del 2018, hace básicamente ya más de 2 años. Se abrió a firma. ¿Qué es abrirse a firma? Los acuerdos se adoptan, se firman y se ratifican. Tienen 3 periodos. La adopción es cuando todos los países se ponen de acuerdo con el contenido del texto. Eso fue en Costa Rica en 2018. Ahí lo adoptaron 24 países de América Latina, entre ellos El Salvador, que estuvo en la negociación. Después hay un periodo que dura 2 años para la firma del acuerdo. Ahí ya han firmado 22 países de América Latina y el Caribe. 22 de los 33. ¿Por qué? Porque este acuerdo es regional, solo es para los países de América Latina y el Caribe. No está abierto a la firma de países extra latinoamericanos y caribeños. Es decir, es un acuerdo ambiental regional. De hecho, es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. Es además el único tratado que surgió de Río+20. Este acuerdo, la negociación, partió en la cumbre de Río+20, con una declaración de 10 países, por cierto, en la que se fueron sumando a un proceso de negociación que duró desde el 2012 hasta el 2018, y en ese proceso se llegó a este texto final, siendo el único acuerdo vinculante de esa gran cumbre mundial. Si ustedes recuerdan, en Río 1992 hubo 3 grandes acuerdos multilaterales ambientales: la Convención Marco de Cambio Climático, la de desertificación y la de biodiversidad. En Río, de ahí emanaron la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero el único acuerdo legalmente vinculante es este acuerdo. Y por tanto es un éxito de la región de cara al planeta. Tiene 2 elementos que creo que son fundamentales. Uno es en el contenido, e incorpora algunos elementos como la protección de los defensores de derechos humanos en materia ambiental, que no están protegidos en forma expresa en ningún otro acuerdo internacional, y en la forma, porque esta negociación, la negociación del acuerdo de Escazú, se realizó con total transparencia. Todos ustedes, si hubiesen estado ahí, probablemente algunos son jóvenes, pero todos ustedes, cualquier persona podía entrar a las sesiones simplemente con registrarse. Se transmitían todas las sesiones y podían participar, incluso sugerir propuestas de texto. La única restricción era que obviamente las propuestas de texto las aprobaban los países, pero estos tomaron multitud de propuestas de texto que hacía la sociedad civil, que hacían los sindicatos, que hacía la gente que participaba y que proponía, miren, podríamos redactar esto de esta manera porque protege esto. Y los países, las partes, las cancillerías, los ministerios de ambiente, que fueron los que más se vincularon, recogían eso y lo incorporaban en el texto. Por tanto, es un tratado que es muy importante a nivel internacional, no solo por el contenido, sino por la forma en que se negoció. Es la primera vez que se negocia un tratado internacional con este nivel de apertura y transparencia. Entonces, ahora mismo estamos en ese periodo de firma donde El Salvador todavía no ha firmado. Ya han firmado 22 países, hay varios que están en proceso de firma. Uno es El Salvador, por eso es tan importante que ustedes conozcan el acuerdo y apoyen a que El Salvador se una. Posteriormente a la firma, los países entran en los procesos de ratificación. Es decir, el Ejecutivo, el presidente, firma el acuerdo y luego va al Congreso, al Parlamento, a que ratifiquen eso. Ahí varios países de los firmantes ya han empezado ese proceso, ya hay 9 que han ratificado y el resto están avanzando. Es decir, a El Salvador le quedan 2 pasitos. Firmar, es fundamental que lo hagan rápido, y luego ya hacer el trámite parlamentario en el Congreso. Siguiente lámina, por favor. La relevancia del acuerdo a nivel nacional, regional y mundial ya he empezado a mencionarla, y es fundamental.
Piensen que es un acuerdo regional que el propio secretario general lo ha reconocido como un tratado que reconoce ese valor regional para resolver nuestros problemas y para buscar mejores soluciones. Pero además ha reconocido que es un tratado que lucha contra la desigualdad, la discriminación y busca garantizar el derecho de todas las personas al medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Y quiero resaltar una cosa, el secretario general ha sacado un informe hace una semana, no llega a una semana, sobre la recuperación del COVID en América Latina y el Caribe y todos los problemas de base que tiene la región. Y ha mencionado que una de las herramientas extraordinarias para apoyar esa recuperación es precisamente el acuerdo de Escazú. Le podemos enviar a César el link porque es una cosa que salió recientemente en Nueva York desde el Secretariado General de las Naciones Unidas por el propio secretario general, y la verdad es que estamos muy honrados en la región por haber tenido primero ese informe para la región y segundo la mención al acuerdo de Escazú. Y obviamente nuestra secretaria ejecutiva, para nosotros es un orgullo poder apoyar a los países en esto, y ella resalta fuertemente que es un acuerdo realizado, negociado desde la región, que se aboca a resolver los problemas de la región y a buscar las soluciones desde la perspectiva, prioridades y necesidades de la propia región de América Latina. Además, es importante que este acuerdo ha sido apoyado por CELAC, por el Foro de Ministros de Medio Ambiente, por varios bancos regionales, por el Parlamento andino, porque es un acuerdo precisamente que busca una agenda positiva de derechos que mencionaba al principio. En la siguiente lámina quisiera entrar en el objetivo del acuerdo de Escazú. Como les decía al principio, el objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso en asuntos ambientales. Es decir, información, participación y justicia. Es, por así decirlo, un acuerdo instrumental. Si tú tienes buena información, puedes participar, puedes acceder a la información y estar respaldado por la justicia, tú puedes buscar buenas soluciones, tú puedes actuar sin riesgo, tú puedes defender las políticas que te ayuden en tu país a promocionar el desarrollo sostenible. ¿Y cómo se hace la implementación del acuerdo? Con un pilar fundamental, que en América Latina es clave, el fortalecimiento de capacidades y la cooperación. Este es un acuerdo que busca ayudar a la implementación. Es un acuerdo que busca cooperar para implementar, sabiendo que todos los países de la región son distintos, tienen distintas peculiaridades, pero todos pueden ayudarse entre ellos. Y el objetivo final es la protección de todas las personas presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano, libre de contaminación y al desarrollo sostenible, es decir, a generar procesos económicos que ayuden a la inclusión social y a la protección del medio ambiente de tal manera que ese desarrollo se mantenga a lo largo del tiempo y no sea pan para hoy y hambre para mañana. Hemos visto la fragilidad de las economías de América Latina y de muchas del planeta ante la pandemia del COVID. Necesitamos buscar resiliencia, necesitamos economías más sostenibles. Siguiente. Para terminar mi intervención, y de Valeria, solo quería mencionarles que la estructura del acuerdo es una estructura estándar de cualquier acuerdo internacional. Ustedes pueden bajar el acuerdo que está disponible abajo, está en español, está en inglés, está en francés, está en portugués, y con el gobierno del Perú se tradujo ya al quechua, que es un lenguaje nativo, que se habla principalmente en Perú, en Bolivia, en varias partes en Sudamérica. Entonces, el acuerdo tiene una primera parte con el preámbulo, objetivos, definiciones, principios. Valeria seguramente resaltará algunos principios, y luego tiene 4 grandes pilares, los 3 derechos: acceso a la información, participación y justicia, y el pilar de defensores de derechos humanos en materia ambiental, que es un elemento muy relevante que incorporaron los negociadores durante el proceso, que se añade precisamente por la problemática de América Latina, en la que muchos defensores y defensoras de derechos humanos en materia ambiental son intimidados y en muchos casos son asesinados. Por proteger precisamente vías para lograr el desarrollo sostenible en nuestros países.
Y luego transversalmente tiene los elementos de fortalecimiento de capacidades, de cooperación y de intercambio de experiencias. Finalmente tiene artículos que son procedimentales, típicos de cualquier acuerdo internacional, de cómo se rige, cuál es la conferencia de las partes, la secretaría, cuáles son los órganos que apoyan la implementación y que apoyan a los países, y todos los elementos típicos de las disposiciones finales de un acuerdo. De hecho, ahí pone cuándo es la apertura firma, cuándo entraría en vigor. El acuerdo entra en vigor cuando hay 11 ratificaciones, ya tenemos 9. Pues todos esos elementos están en la parte final. Y para el contenido voy a dar la palabra a mi colega Valeria, que continuará, y luego estaremos atentos a sus preguntas. Adelante, Valeria. Valeria, el micrófono y por favor hablar fuerte, por favor. Muy bien, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como decía Carlos, ¿cuáles son los elementos centrales que están contenidos en el acuerdo regional? Primero, destacar que el acuerdo destaca expresamente el vínculo entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente, y es también una expresión concreta del objetivo último de la Agenda 2030, que no es no dejar a nadie atrás. ¿Cómo se logra esto? Bueno, el acuerdo establece medidas específicas en favor de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y busca superar las barreras al ejercicio de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia, y prevenir toda forma de discriminación. El acuerdo, además, interrelaciona e interconecta los derechos de acceso, ¿verdad? Destaca esta interconexión y esta interrelación, y establece obligaciones internas de los estados con sus ciudadanos, pero también de manera horizontal, enfatizando la cooperación y creando un estándar común para la implementación de estos derechos. Ya lo decía Carlos, es el primer tratado vinculante en el mundo en proteger específicamente a los defensores ambientales, y la centralidad está puesta en el fortalecimiento de capacidades y en la cooperación. ¿Quiénes serán los beneficiados del tratado una vez que entre en vigor? Pues serán las personas físicas o jurídicas y las asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas personas que son nacionales o que están sujetos a la jurisdicción nacional del Estado parte. Estamos hablando de todas las personas, estamos hablando de las asociaciones vecinales, estamos hablando de las organizaciones ambientales y de todos los grupos que promueven y defienden también el medio ambiente. Pero también estamos hablando de la academia, de las empresas, de los medios de comunicación. Todas las personas jurídicas y físicas se verán beneficiadas por este tratado. ¿Cuáles son los principios orientadores que guían este tratado? Sin duda que el principal, la igualdad y no discriminación, la transparencia y la rendición de cuentas, no regresión y progresividad, la buena fe, principio preventivo, principio precautorio, la equidad intergeneracional, ¿verdad? El foco, como bien lo decía el objetivo, es garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible para las generaciones presentes, pero también para las generaciones futuras. Máxima publicidad, soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales, ¿verdad? Igualdad soberana de los estados y el principio pro persona. Esos son los principios que orientan la aplicación de este tratado. ¿Qué significa el fortalecimiento de capacidades y cooperación? Bueno, esa es la base de la implementación del Acuerdo de Escazú, y quiero decir que, si bien es un tema que será central una vez que el acuerdo entre en vigor, ha sido también un tema central durante la negociación. Ya durante la negociación, con el apoyo no solo de la CEPAL, sino de distintas organizaciones internacionales, ONU Ambiente, bancos interamericanos el Banco Interamericano del Desarrollo, hemos ido organizando actividades para ir apoyando
a los países. Ahora, este fortalecimiento de capacidades y cooperación lo que busca es avanzar de manera progresiva, atendiendo, por supuesto, las circunstancias nacionales, ¿verdad? Nos encontramos en una región heterogénea donde los desafíos son distintos. En algunos países el desafío es el desarrollo de marcos normativos, en otros países es la adecuada implementación de los marcos normativos. Entonces, la verdad es que tenemos desafíos y circunstancias nacionales que atender, pero siempre con el foco puesto en avanzar de manera progresiva. Como bien dice el artículo 10 del acuerdo, el objetivo es fortalecer las capacidades nacionales para aplicar cabalmente cada una de las disposiciones del acuerdo sobre la base de las prioridades y necesidades nacionales. Y también, por supuesto, promover la cooperación. Esa cooperación es una cooperación sur-sur, cooperación entre los países con los donantes, con las agencias internacionales, como digo, ya se está dando. Y quiero resaltar muy claramente la cooperación sur-sur, porque desde CEPAL, en los estudios que hemos elaborado, que nos han solicitado los países para acompañar este proceso, hemos visto que todos los países tienen buenas prácticas que poner a disposición de otros países, que pueden ser replicadas y que estamos convencidos con el marco y que proporciona el acuerdo podrán fortalecer e ir estableciendo estándares comunes en nuestra región. Una vez que entre en vigor, habrá una conferencia de las partes, ¿verdad? Las partes son todos los estados que adhieren a este tratado una vez ratificado, y esta conferencia de partes de países examinará y fomentará la aplicación del acuerdo. ¿Dónde estamos hoy día? Pues ya lo decía Carlos, estamos en el periodo de firma hasta el 26 de septiembre de este año. Durante este periodo los países también pueden ratificar, ¿verdad? Hacer suyo, obligarse en virtud del acuerdo. 9 países ya lo han hecho y entrará en vigor una vez que alcance 11 ratificaciones. La verdad es que estamos cerca de la entrada en vigor y por supuesto que desde CEPAL queremos que los 33 países de América Latina y el Caribe se hagan parte de este acuerdo. Una vez que se alcancen las 11 ratificaciones, a los 90 días entrará en vigor y a partir de esa fecha la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL llamará a la primera reunión de la Conferencia de las Partes. Estamos en este momento trabajando junto con los países signatarios y aquellos países que han ratificado en aquellos temas que deberán tratarse en la primera conferencia de las partes, que pudiera llevarse adelante el próximo año, el 2021. Quisiera detenerme en los beneficios de por qué firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú. Decir que el Acuerdo de Escazú es un acuerdo que busca y amplía la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, pero es mucho más que eso. Como bien lo decía Carlos, es un acuerdo que aborda temas de transparencia, de rendición de cuentas, de buena gobernanza. Es un tratado que reconoce y detalla los contenidos de los derechos de acceso y que busca profundizar nuestras democracias. Es un acuerdo que establece obligaciones nacionales de los estados hacia sus sociedades, pero con apoyo regional. El acuerdo establece una arquitectura institucional para dar asistencia, cooperación y para fortalecer las capacidades entre los estados. Es un acuerdo regional que recoge los valores e intereses comunes de nuestra región, establece estándares regionales, busca nivelar la cancha en nuestra región y fomenta la cooperación sur-sur. También decir que es un acuerdo que fortalece la reputación internacional de toda nuestra región y sin lugar a dudas de aquellos países que han firmado y ratificado, y que también en el ámbito nacional y regional proporciona certidumbre legal, lo cual es esencial para la estabilidad y la prevención de conflictos, ¿verdad? El foco es la generación de confianza, la legitimidad y el sentido de pertenencia
de las decisiones, ¿verdad? Las decisiones que son tomadas con participación, con transparencia, con diálogo, son decisiones más sostenibles y que responden a los intereses de toda la ciudadanía, no solo de aquellos que tienen mayor poder. También es importante destacar que el tratado internacional contribuye, como todo tratado, contribuye a obtener recursos y canalizar apoyos internacionales para fortalecer las capacidades de los países para el cumplimiento de las disposiciones internacionales. Y que sin duda ayuda y está alineado con los compromisos internacionales de nuestros países. Todos los acuerdos multilaterales ambientales que han firmado nuestros países incluyen disposiciones relacionadas con los derechos de acceso a la información y la participación. Y de este modo el Acuerdo de Escazú contribuye a implementar adecuadamente, a cumplir adecuadamente con esos compromisos internacionales. Es también, ya lo decía Carlos, una guía, un camino y una forma de hacer las cosas para una recuperación verde post-pandemia que nos llama a buscar la solidaridad, la sostenibilidad, la resiliencia y, por supuesto, la construcción de pactos sostenibles para avanzar en nuestras sociedades. Quiero destacar que El Salvador tiene bases sólidas para firmar y, por supuesto, ratificar el Acuerdo de Escazú. Es interesante que en El Salvador vemos un reconocimiento al derecho al medio ambiente sano con un foco específico en los derechos del niño y, sin duda alguna, encontramos marcos normativos robustos en materia de acceso a la información, de participación y justicia, no solo al más alto nivel, en la Constitución de la República de El Salvador, sino que también en leyes específicas, como la Ley del Medio Ambiente, la Ley de Acceso a la Información Pública, y me gustaría destacar también la Política Nacional de Educación Ambiental, que muy específicamente releva el papel de los medios de comunicación para poner la información ambiental a disposición de la ciudadanía y de ese modo fortalecer y favorecer la participación de todas las personas en la gestión ambiental y la protección del medio ambiente. También mencionar que El Salvador es un país que ha ratificado todos los tratados multilaterales ambientales, ¿verdad? Como ustedes pueden ver ahí en la información que tenemos en el observatorio, y que por tanto la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú vendrá a nutrir y a consolidar el cuerpo de acuerdos multilaterales ambientales que El Salvador ha suscrito, ¿verdad? Y garantía del medio ambiente. Es interesante que todos los procesos e instituciones globales, como el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y el Acuerdo de Escazú, se basan en tres consensos que son fundamentales. El primero es que el bienestar humano está intrínsecamente vinculado con la calidad ambiental y la paz, la interdependencia de los derechos humanos y el medio ambiente, y también que la participación del público y su acceso a la información y al conocimiento son esenciales para elaborar y aplicar políticas efectivas, así como para asegurar la colaboración activa de todas las personas para la puesta en práctica de esas políticas. Hay políticas que es importante entenderlas para poder acompañarlas, y muchas de las políticas que se necesitan para avanzar en una recuperación verde, para avanzar en economías bajas en carbono, requieren de la participación activa de todas las personas, ¿verdad? De nosotros en nuestras casas, reduciendo, por ejemplo, el uso de los plásticos, utilizando el transporte público, orientando nuestras acciones hacia economías bajas en carbono y al desarrollo sostenible. Yo los quiero invitar a registrarse en el mecanismo público regional que está disponible en la página del Acuerdo de Escazú y que es un mecanismo, es una base de datos de personas interesadas
en los temas del Acuerdo de Escazú y es una base de datos a la cual nosotros estamos regularmente enviando información sobre el acuerdo, sobre las acciones nacionales que se llevan adelante, así que la invitación es a registrarse en el mecanismo público regional y a participar activamente en las actividades del Acuerdo de Escazú. Y también, por supuesto, a utilizar como fuente de información el Observatorio del Principio 10 que hemos creado en la CEPAL, como nos solicitaran los países en el marco de las negociaciones de Acuerdo de Escazú. Ahí ustedes pueden ver cómo los países han ido avanzando, dotándose de marcos normativos para abordar cada uno de los pilares del Acuerdo de Escazú y cómo los derechos de acceso se vinculan con algunos temas, por ejemplo, con la acción climática. Así que la invitación es a utilizar el Observatorio del Principio 10 y, por supuesto, los recursos que ahí están disponibles. Mencionar que en la portada hoy día del Observatorio pueden encontrar un curso que hemos desarrollado con colegas de otros organismos de Naciones Unidas, entre ellos ONU Ambiente, para relevar los vínculos del Acuerdo de Escazú con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de la Agenda 2030, y los invito a tomar este curso, que me parece una herramienta fundamental para entender todos los vínculos entre el Acuerdo de Escazú y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Quedo hasta ahí y, por supuesto, Carlos y yo muy disponibles para responder todas las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias. Gracias, Carlos de Miguel y Valeria Torres, por la presentación. Ya tenemos algunas preguntas. Gerardo nos pregunta, ¿podría ahondar sobre cómo contribuir Escazú a una recuperación verde post-pandemia? Otra pregunta por Mario Beltrán, dice, ¿puede un Estado parte abstenerse de firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú? Otra pregunta de Radio Iscanal, dice, después de la firma del acuerdo, los países disponen de un tiempo determinado para ratificarlo. Si quieren, iniciamos con esas tres preguntas y luego otra ronda. Carlos, no se escucha. Hablar fuerte, por favor, no se escucha. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, sí. Perfecto. Cambié el micrófono porque parecía que el otro estaba medio funcionando peor. A ver, voy a responder empezando por las dos últimas, la de Mario y la del canal. Los países son soberanos para negociar un acuerdo, para firmarlo y para ratificarlo. Esa es una decisión soberana de cada país. Es decir, El Salvador efectivamente podría no firmar y ratificar. Sería una lamentable oportunidad, no solo por el contenido, sino porque es un acuerdo que tiene una vocación regional en la que esperemos que estén todos los países de la región. Ya hay 22 y además creo que en el caso de El Salvador, que estuvo involucrado a lo largo de todo el proceso de negociación y discutiendo los contenidos, pues parecería importante que El Salvador sea uno de los países que estén, que continúen estando involucrados e incluso que lideren el proceso regional. Una vez el acuerdo se firma, efectivamente la apertura firma tiene este plazo hasta el 26 de septiembre, la ratificación efectivamente podría ser posterior y eso en realidad a El Salvador, por así decirlo, le vendría bien porque es difícil que un país firme y ratifique en forma inmediata porque hay una serie de procedimientos. Un país firma y luego eso tiene que canalizarse hacia el Congreso, que tiene unos trámites específicos que llevan tiempo, que incluso cuando es rápido pues toma al menos algunos meses.
y hay que el proceso de ratificación después, el instrumento de ratificación, depositarlo también en Nueva York, porque el secretario general de las Naciones Unidas es el depositario del Acuerdo de Escazú. Los dos trámites, la firma y la ratificación, se realizan ante la Oficina de Tratados de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Entonces, efectivamente, es una decisión soberana. Para la firma es importante que lo hagan rápido, pero tienen un mayor tiempo para la ratificación. Respecto al tema de la recuperación verde, que me parece una pregunta muy interesante. Cuando estamos hablando de recuperación verde a nivel internacional, lo que se trata es de buscar nuevas formas de hacer las cosas y desarrollar o apoyar el desarrollo de sectores que van a tener oportunidades de generar más empleo, generar valor agregado, generar desarrollo económico, no dañando el medio ambiente o dañándolo menos, o desarrollándose a partir precisamente de utilizar todos los países la generación clave de información de esas oportunidades. La generación de información es un elemento central. Por ejemplo, en los temas de cambio climático es importante conocer cuáles son los efectos del cambio climático en El Salvador, qué le va a afectar y cuáles son las soluciones, cuál va a ser la contribución nacional determinada que El Salvador tiene que actualizar, donde establezca qué el país quiere hacer para mitigar y para adaptarse al cambio climático. Ese proceso de decidir eso es fundamental porque es sinérgico a la recuperación verde, pero además ese proceso va a resultar bien si es muy participativo, porque todo el mundo va a ver las soluciones. En el mundo ahora mismo hay planes de recuperación que están reforestando como mecanismo de generación de empleo y generación de bienestar y protección del medio ambiente a largo plazo. Hay planes para la protección de manglares, para plantar manglares, como sistema de adaptación ante el cambio climático. Y por tanto son políticas que generan empleo y a la vez están protegiendo el medio ambiente. ¿Quién sabe mejor lo que necesita un país para adaptarse al cambio climático que los ciudadanos que lo van a sufrir permanentemente? Los agricultores saben perfectamente cómo está afectando el cambio climático a largo plazo en sus cultivos. Y esa información es fundamental para la toma de decisiones. Pero luego también la participación es central, porque si la gente no participa, provee esta información y se busca qué es lo bueno ambiental, el incentivo va a ser hacer lo que sabemos hacer. Y ya hemos visto que lo que sabemos hacer no necesariamente es lo mejor que podríamos hacer. Y por tanto, en momentos de urgencia como los que hay ahora, se hace más importante contar con información y participación, porque hay que tomar decisiones que van a enmendar un rumbo, pero que si no lo hacemos así, vamos a tomar sobre la base de lo que ya tenemos. Y eso muchas veces se ha demostrado no es lo mejor. Así que tenemos una oportunidad para desarrollar esos procesos. Y el tercer elemento que me parece clave es el de la cooperación regional. En muchos casos, no todos los países pueden desarrollar todos los sectores, no todos los países tienen potencial para desarrollar energías renovables o para mejorar temas de agua, saneamiento o, por ejemplo, economía circular. En muchos casos se tiene el conocimiento, pero en muchos casos no se tiene acceso al financiamiento. Y, por tanto, la regla de cooperación, el poder avanzar en procesos colaborativos que tienen que ver con compartir información, con apoyar la participación conjunta y abrir ese esfuerzo colaborativo, va a gatillar otro tipo de colaboraciones que tienen que ver con precisamente sinergias económicas, donde eventualmente un país, particularmente los países centroamericanos que requieren de integración y que en muchos casos desde un punto de vista económico no tienen escala para desarrollar algún gran sector, pero que de repente un país puede hacerlo y apoyar a los de al lado, y los de al lado pueden hacer otro y apoyar a este primero. Y eso es fundamental, por ejemplo, para gestión de residuos, para desarrollo de energías renovables, para desarrollar alternativas de transporte o transformación del transporte y, como les decía, el conocimiento de base de las comunidades es un elemento central
para las soluciones basadas en la naturaleza y todos los sistemas de adaptación. Y eso, todo eso es la aplicación instrumental del Acuerdo de Escazú. Por eso el Acuerdo de Escazú está reconocido en artículos específicos, no el Acuerdo de Escazú. El acceso a la información, la participación y la justicia está reconocido en artículos específicos en casi todas las convenciones ambientales. En el Acuerdo de París, el artículo 12 dice expresamente que para lograr cambiar las cosas necesitamos acceso a la información, necesitamos participar, necesitamos concienciar también a la población. Y la concienciación de la población, para ya concluir esta respuesta, es fundamental, porque a veces los cambios van a requerir ver quiénes ganan con el cambio y quiénes pierden. Y no es porque no queramos un sector u otro, sino que el cambio efectivamente puede generar que haya, por así decirlo, perdedores. Y esos perdedores hay que apoyarlos, porque esa transición tiene que ser inclusiva. Y por tanto los consensos que mencionaba Valeria y los pactos son fundamentales, porque si hacemos las cosas de otra manera, los que eventualmente las hacían en la forma anterior y eventualmente pueden perder algo, hay que apoyarles para que ellos se transformen en motores del cambio a los nuevos sectores. Entonces, desde un punto de vista del desarrollo sostenible, todos estos procesos de información y participación son elementos centrales si uno quiere pensar a futuro. Así que con eso lo dejaría por mi parte. Vamos a otras preguntas que se han realizado. Dice, ¿qué sucedería si no se alcanzan a 11 instrumentos de ratificación para la entrada en vigor en el plazo establecido en septiembre del 2020? Otra de las preguntas, comunicaciones, dice, MNF dice, con 11 ratificaciones del acuerdo, ¿este tratado entraría en vigencia en todos los países de América Latina o solamente en los que lo han ratificado? Carla Gonzo, posterior a septiembre, si hay países que no firman ni ratifican, ¿ya no se puede sumar al tratado? Dice. Otra pregunta por Margarita Lucano, dice, ¿la energía eólica no está contemplada dentro del acuerdo, siendo una de las más grandes apuestas ambientales? Lo dejaríamos ahí y de ahí haríamos otra ronda. Sí, vamos a ver, es importante dos mensajes. El acuerdo tiene una vocación regional, es decir, lo que se espera y lo que todas las partes que negociaron el acuerdo esperan es que estén el mayor número de países de América Latina y el Caribe. El número total son 33. Entonces, ahí las ratificaciones, alguien me preguntaba al principio, César nos mencionaba qué pasa si no se llegan a las 11. Bueno, si no se llegase a las 11, el acuerdo no entraría en vigor. Pero les puedo asegurar que eso es algo que no está en la cabeza de nadie. Es decir, ahora mismo ya hay procesos en ratificación en curso, ha habido ya 9 ratificaciones después de los procesos de firma y tenemos 22 países que ya firmaron y expresaron su voluntad política de ratificar. Y por tanto, desde los 9 que ya hay hasta los 22, ya tenemos ahí 13 países que están en sus procesos de ratificación. Y luego tenemos otros 11, que es el caso de El Salvador, en los que desde la CEPAL y de los países hermanos se está buscando que se firmen. Entre ellos, a nosotros nos parecen fundamentales el caso de El Salvador y el caso de Honduras, que son los dos centroamericanos que aún no han firmado, porque ambos estuvieron en el proceso de negociación. Y por tanto son países que desarrollaron los contenidos del acuerdo. Entonces yo les diría que entrará en vigor tarde o temprano y que esperemos que esté El Salvador. Respecto de la pregunta específica sobre las firmas, los tratados internacionales, esto es una explicación más jurídica, los tratados internacionales tienen periodos de firma, de apertura firma y ratificación, y después tienen procesos de adhesión. Este es un proceso
que lo que hace es permitir que en cualquier momento un país se pueda sumar a un tratado. Es decir, no va a estar entre los firmantes, pero se puede sumar como parte en cualquier momento. Obviamente para la historia no es lo mismo, porque en los libros de actas de Naciones Unidas lo que queda es más destacado los países que firmaron en el proceso de apertura firma. Pero hay en cualquier tratado internacional una segunda oportunidad para que los países que no lo hicieron al principio puedan sumarse en cualquier momento. Entonces se llama adhesión. Es decir, después del 26 de septiembre, El Salvador no podría firmar, tendría que adherirse. Las repercusiones, por así decirlo, prácticas jurídicas son las mismas, sería un Estado parte, pero, por así decirlo, el éxito político y el mensaje hacia su ciudadanía y hacia el exterior es ligeramente distinto. Nosotros, ojalá todos los países puedan firmar en el periodo de firmas, pero creo que las segundas oportunidades son elementos centrales también, porque el objetivo último es que en algún momento estén los 33 países de América Latina. Y con respecto al tema de la energía eólica, el acuerdo de Escazú es un acuerdo instrumental, es un acuerdo, por así decirlo, es un instrumento procedimental para apoyar a hacer las cosas. Y por tanto, cuando lo lean, a diferencia de algunos otros acuerdos, a los acuerdos ambientales que todo el mundo está acostumbrado, que es, por ejemplo, la Convención de Minamata, que prohíbe el uso de mercurio, y uno piensa en mercurio. La Convención Marco de Cambio Climático, uno piensa en cambio climático. La Convención de Biodiversidad, piensa en la protección de la biodiversidad. El Acuerdo de Escazú lo que hace es te garantiza derechos para que tú, usando esos derechos, promuevas la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Y por tanto, es instrumental para que tú apoyes, generes información o participes e incentives que haya generación eólica o generación solar, o que haya formas sostenibles de hacer las cosas. Y por tanto no va a poner, ¿no? Cuando lean el acuerdo no van a encontrar un energético específico y demás. Sí tiene algunos elementos específicos, sobre todo en la parte de generación de información, donde se promueve la generación, por ejemplo, de informes del estado de medio ambiente y da unas recomendaciones de lo que debieran contener y demás, pero les recuerdo, es un acuerdo procedimental para apoyarles a ustedes, por ejemplo, a los periodistas, para que puedan tener buena información ambiental, se genere esa información ambiental y ustedes puedan diseñar buenas notas de prensa bien informadas para promocionar el medio ambiente y el desarrollo sostenible, para promocionar o para ver por qué ciertos sectores no acaban de desarrollarse o no acaban de penetrar. Y por qué, si no penetran, cuáles son las razones, y busquemos cómo hacer que esas razones sean revertidas. Entonces, esa información, ese canal de información, de proceder con información, es lo que hace la buena política pública. Así que ahí espero haberle respondido, pero no van a encontrar así sectores específicos con listas. Gracias, Carlos. Otras preguntas, estas van referidas más a El Salvador. Por una parte dice Gerardo Ronald, dice, el propio El Salvador propuso un requisito de firma, dice Claudia Padilla, dice, respecto al acuerdo, ¿se conoce o se desconoce la posición de los diversos órganos del Estado salvadoreño involucrados en la firma y la ratificación del acuerdo de Escazú? Lili Arévalo, ¿ha habido acercamientos con el gobierno salvadoreño para llevar a cabo la firma en el acuerdo de Escazú? También aquí solicitaríamos la participación de César Artigas, quien es coordinador nacional del Acuerdo de Escazú, para que también nos pueda ampliar un poco más sobre este tema. Adelante, Carlos. Sí, bueno, ahí también le voy a pedir a Valeria que me complemente. A ver, El Salvador desde el comienzo ha sido un país que ha estado involucrado en la negociación. Las negociaciones internacionales se realizan a través de las cancillerías. En el acuerdo de Escazú
normalmente han venido en la mayoría de los países participando cancillerías y en muchos casos ministerios del ambiente y en algunos países además otros ministerios, justicia, desarrollo social, desarrollo sostenible cuando lo tienen, y por tanto la conexión con el acuerdo con el gobierno de El Salvador es permanente. De hecho, las reuniones se convocan con cartas oficiales a través de las cancillerías. Entonces, ese es un tema importante. Luego, los países suelen hacer consultas nacionales para organizar su posición nacional en las rondas de negociación. Eso El Salvador lo hizo, como lo hicieron el resto, donde el país va consultando la Cancillería transmite, por así decirlo, y negocia en función de una posición país. No es que va y lo que se le ocurre dice. Tienen unos procedimientos y eso también El Salvador lo hizo. Ha habido varias actividades que César y Valeria pueden dar fe que han estado participando. Yo he participado también en alguna en El Salvador, que han precisamente difundido el acuerdo y este procedimiento para la firma, y El Salvador está avanzando en eso. Voy a dejar que Valeria y César me complementen, pero sí quería decirles que esto es típico de todos los países de América Latina, estar en esos procesos ahora discutiendo el acuerdo. Hay un elemento que me parece fundamental: los países que ya han ratificado lo han hecho por unanimidad de sus congresos, porque es un acuerdo transversal de política de Estado de largo plazo, de cómo hacer las cosas bien, y es para todos los ciudadanos de los países. Y por ahí alguien preguntaba, y creo que no lo mencioné, cuando un acuerdo entra en vigor para los estados parte que han ratificado. Es decir, El Salvador, hasta que no ratifique, no es estado parte y no le entra en vigor. Por tanto, es importante que firme ahora para que le dé tiempo a ratificar y que pueda estar en la primera conferencia de las partes, porque obviamente eso le da, por así decirlo, el asiento en la mesa para poder beneficiarse del acuerdo a el país y a todos sus ciudadanos. Valeria, te paso ahí la palabra. Gracias, Carlos. Mencionar que el año pasado efectivamente tuvimos la oportunidad de acompañar actividades en El Salvador, y en esa oportunidad estaba efectivamente la Cancillería haciendo las consultas con todas las reparticiones públicas con competencias en la materia. Entendemos que eso ha ido avanzando y probablemente César y desde el equipo de Escazú El Salvador puedan comentar cómo va ese proceso, pero nosotros esperaríamos que pudiera ser concluido antes del 26 de septiembre y estar El Salvador, como bien dice Carlos, dentro de los países signatarios antes de que concluya el periodo de firma. Así que tal vez, César, si hay más información que se pueda comentar, te doy la palabra también. César. César, ¿estás ahí? Bueno, siguiendo, vamos entonces a seguir con las preguntas que se han establecido. Dice, desde el Sistema de Integración Centroamericana, ¿se puede incidir políticamente en la firma del acuerdo? ¿Qué acciones han realizado para crear esas alianzas estratégicas como líderes de esta iniciativa? Dice, un comentario: la importancia de la ratificación del Acuerdo de Escazú en atención es que se debe del Estado proteger los recursos naturales, así como garantizar la diversidad e integridad del medio ambiente para garantizar el desarrollo sostenible, tal como lo perpetúa el artículo 17, dice, de la Constitución de El Salvador. Me nace la duda si a nivel de organización en los diferentes ámbitos del Estado y de la sociedad salvadoreña están preparados ya y sabemos la problemática actual de la poca normativa a nivel interno.
Ronald Blandón, esperamos el país firme el acuerdo. En ser así, ¿qué repercusiones se pueden tener con respecto al acuerdo? Si el gobierno actual de El Salvador opta por liberar y facilitar los permisos ambientales para que muchas empresas inviertan en el país. Otra pregunta, ¿cómo está Guatemala respecto al acuerdo de Escazú? Si gustan, podríamos seguir con esas preguntas y luego haríamos otra ronda. Perfecto. Respecto a los órganos de integración regional y subregional, es importante destacar que en general todos los órganos de integración han venido apoyando el Acuerdo de Escazú desde los comienzos, tanto a nivel regional, como mencionaba yo, de la CELAC, como en el ámbito centroamericano y además tanto a nivel general como en Centroamérica por el bloque de ministros de medio ambiente centroamericanos que también se reúnen entre ellos. Y de hecho, si uno ve el proceso de negociación, todos los países centroamericanos han estado involucrados. De hecho, el único que no estuvo involucrado desde bien al comienzo, sino que entró más al final, fue en Nicaragua, pero los casos de Panamá, de Costa Rica, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, son países que han estado en la negociación desde el comienzo del proceso. En el caso de Guatemala es un país firmante del Acuerdo de Escazú, están también en sus procesos para ratificar. Ahí en Centroamérica tenemos ya a Panamá y a Nicaragua que firmaron y ratificaron ambos. Panamá fue uno de los primeros. Bueno, en realidad todos han venido ratificando rápido, pero Panamá estuvo también en la firma junto con Costa Rica, por lo cual tenemos dos países centroamericanos que han firmado y ratificado ya, y otros dos que han firmado y están en los procesos de ratificación, Costa Rica y el caso de Guatemala. Y en el caso de Costa Rica ya el pleno de su parlamento lo votó a favor por unanimidad. Entonces, ahí está avanzando el proceso en los distintos países, y ahí, como les decía, ojalá los dos casos de Centroamérica que aún no han firmado, que es Honduras y ustedes en El Salvador, pues lo hagan pronto. República Dominicana, que también suele estar en el área, por así decirlo, de influencia y de integración con el resto de los países hermanos de Centroamérica, también es otro país firmante. Y México también es un país firmante que está avanzando también en la ratificación. Así que en general, si ustedes ven la lista de países firmantes, verán que la inmensa mayoría de los países de América Latina con los que tiene relación El Salvador han firmado, y muchos de ellos están en la fase de ratificación. Respecto del tema de la normativa, América Latina, eso es algo que Valeria además puede profundizar, y yo les invito a revisar el observatorio que mencionó Valeria, el observatorio del principio 10, porque ahí pueden encontrar precisamente la normativa sobre estos derechos en América Latina y sus conexiones con distintos aspectos. Pero en términos ambientales, en términos generales, la normativa de América Latina progresó bastante desde los años 90, precisamente después de la Cumbre de Río, con las instituciones, y en general no es un problema de falta de normativa, aunque en cosas específicas pueda efectivamente faltar, porque a veces hay contaminantes específicos que un país X o Y no tiene el estándar para ese en particular, o lo tiene anual y no lo tiene mensual o diario, dependiendo del contaminante, pero en general los países de América Latina han avanzado como bloque en desarrollos normativos que están relativamente bien. El problema que tenemos en la región tiene que ver con la implementación, y eso tiene que ver porque, y ustedes lo saben por su propio país, en muchos casos pues el Estado tiene pocos recursos para hacer la implementación en general, y el Ministerio del Ambiente, y es difícil el monitoreo, y por tanto uno de los elementos que creo que es central
y así se tomó en el Acuerdo de Escazú, es que para lograr que se implementen las cosas hay que fortalecer la capacidad, y ese es el eje central, fortalecer la capacidad y apoyar para que pasen las cosas. No nos sirve, en general en los países, tener una norma muy bonita si no tenemos la capacidad de implementarla. Y por tanto el acuerdo tiene su foco no necesariamente en el desarrollo normativo, que en algunos casos puede ser que en algún país vaya a favorecerlo porque no tiene algo, pero sobre todo en la implementación de lo que el país ya tiene. Como Valeria mostró, El Salvador tiene buenas bases para estos temas. Y respecto a la pregunta que estaba mencionando de las inversiones y los recursos naturales, eso tiene que ver con lo que yo les mencionaba. Lo importante es buscar buenas inversiones. Eso es lo importante. Y para eso se requiere buena información, se requiere que esas inversiones pasen por esos procesos que tiene El Salvador de evaluación de impacto, porque si no, no necesariamente van a venir las buenas inversiones. Y ya está demostrado, como se ha visto en muchos países de la región y del planeta, que cierto tipo de inversión no genera beneficios a largo plazo y en el valor presente en el país, porque tú necesitas que esa inversión genere crecimiento en el país, pero con empleo e inclusión, y que no destruya la base natural para que ahora crezco y pasado mañana decrezco. Entonces, ese proceso, esos procesos de incorporar los temas ambientales desde el inicio, no al final, desde el inicio, es lo que va a permitir cambiar la forma de hacer las cosas y buscar esos sectores que ayuden a una recuperación verde y sostenible. Y por tanto, creo que es muy importante en estos momentos donde efectivamente se necesita mucha inversión y mucho apoyo para los países, pero que podamos ser capaces de decir, quiero de este tipo, apóyenme en este tipo, vayamos por este lado, y eventualmente, como antes de la pandemia, habrá algunas cosas que eventualmente a los países, pensando como Estado a largo plazo, pues eventualmente no les compense algún tipo de inversión. Que por otro lado pasa en la región, yo he visto en muchos procedimientos de evaluación de impacto ambiental cómo hay muy buenas inversiones, muchas que se mejoran a lo largo del proceso de participación, y algunas que realmente, cuando tú haces el análisis económico y ves las externalidades y ves económicas y sociales, pues realmente no merecen la pena. Entonces, todo eso es parte precisamente de esos procesos de decisión de buscar un buen desarrollo económico. Gracias, Carlos. Bueno, voy a ampliarles un poco de la pregunta. Creo que César ha tenido un poco de problemas de conexión, pero referente a la pregunta sobre cómo está el proceso en El Salvador, comentarles que desde el 2018 se ha venido trabajando en diferentes iniciativas. Fue hasta el año 2019 donde se estableció, por ejemplo, el equipo impulsor nacional sobre el Acuerdo de Escazú en El Salvador, en el cual participó, por ejemplo, como invitada Valeria Torres de la CEPAL, quien está constando aquí en esta participación. También en coordinación con la Fundación Freddy Seve, se impulsó esta iniciativa donde se dio a conocer el equipo impulsor nacional del Acuerdo de Escazú, que es un equipo que tiene una característica de ser un equipo ciudadano con participación de académicos, investigadores, y participación intergeneracional e intercultural. En base a eso, en el 2019 se vino estableciendo para conformar lo que es un plan de incidencia para la firma y la ratificación del Acuerdo de Escazú. Comentarles un poco que bueno, debido a las medidas de confinamiento y de todo eso que sobre el COVID-19, el plan de incidencia ha sido un poco reestructurado, pero se han estado haciendo diferentes iniciativas relacionadas al Acuerdo de Escazú, entre estos las campañas de incidencia y todo esto de diplomados que se están haciendo. En base a esto, se ha tenido y se ha buscado, por ejemplo, desde el 2019, desde las administraciones anteriores, se ha venido estableciendo lo que es un diálogo en El Salvador.
primeramente para la ratificación del acuerdo para la ratificación de un acuerdo, debe de pasar por una consulta interna por parte de todos los ministerios. En este caso, los únicos ministerios que no habían dado el visto bueno acerca del acuerdo de Escazú había sido el Ministerio de Educación y el acceso de información, el Instituto de Acceso a la Información. En ese sentido, se hizo una articulación, el equipo Impulso Nacional con el acuerdo de Escazú para ver cómo se buscaba que tanto el instituto como el Ministerio de Educación dieran el visto bueno, y así Cancillería poder enviar los documentos ya necesarios para la ratificación del acuerdo en este caso, quien lo debería firmar es el canciller o el presidente de la República. En base a eso, al final a inicios de este año, casi el mes de marzo, digamos, se dio el visto bueno por el Instituto de Acceso a la Información Pública. En el mes de marzo, digamos que el documento ya está en Casa Presidencial, digamos, específicamente en la oficina jurídica de Capres. Realmente está detenido ahí. Esperamos que se firme y se ratifique en estos días. Por eso es importante y necesario que sigamos generando contenido e incidencia para la firma y la ratificación del acuerdo. Con otras preguntas relacionadas, Diego. Hola, Carlos. Hola. Solo quería complementar algo sobre esto, porque sí es bien importante dejarle saber a todas las personas que bueno, el equipo desde que hizo su lanzamiento público, y como ya lo compartiste, hemos estado constantemente buscando acercar espacios de diálogo con la administración de gobierno actual, con la anterior igual, ¿verdad? Hay que decirlo, con la anterior el diálogo, si bien es cierto, no era muy continuo, pero sí era muy efectivo, en el sentido es que el Ministerio de Medio Ambiente de la administración anterior se involucró activamente en todo el proceso de negociación del principio 10, que ahora es el acuerdo de Escazú, y dio su opinión favorable a la administración de gobierno anterior para que Escazú quedara firmado desde la administración de Salvador Sánchez Serén. Sin embargo, el obstáculo que tuvimos en el gobierno anterior fue con Cancillería, ¿verdad? Que Cancillería no lo priorizó en su agenda de trabajo. Así que la administración anterior terminó y Escazú no quedó firmado por una decisión de Cancillería. Eso fue en el gobierno anterior. Ahora, en el gobierno actual, ha habido diálogo también. Hemos intentado de diversas maneras crear momentos para conversar, y en este momento, gracias a un trabajo fuerte que el equipo realizó con apoyo de CEPAL, con la oficina de WACNUD, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, realizamos una serie de reuniones informativas con los departamentos jurídicos de instituciones de Estado, con el Instituto de Acceso a la Información Pública, con el Ministerio de Educación, con la Secretaría de Asuntos Jurídicos de Casa Presidencial. ¿Y para qué? Para darle todos los elementos técnicos y jurídicos que desde el equipo veíamos que podían tomar en cuenta para dar una opinión favorable. Afortunadamente, tanto el Instituto de Acceso a la Información Pública como el Ministerio de Educación dieron su opinión favorable. La consulta se cerró con todas las opiniones favorables. Está ahorita en el despacho del presidente el documento listo para que se firme. Entonces necesitamos generar mucha más movilización y presión social para que se firme. Nosotros lo hacemos desde todos los espacios y formas que nos es posible, y por eso es importante este diplomado y estos talleres con los medios, porque en la medida en que tiene una mayor presencia mediática, qué es Escazú, su importancia para el país, los beneficios que tiene para el país,
en esa medida vamos a hacer también que la administración de gobierno vea que hay una presión de parte de la ciudadanía y de otros sectores de la sociedad que ven que este es un instrumento importante que se firma. En esa etapa estamos y esperamos sumar muchas más voluntades, muchas más manos en esta tarea. Gracias, César. Vamos a seguir con las preguntas. Aún faltan varias. Primeramente dice Diego Marcelo, dice, ¿el cumplimiento del acuerdo de Escazú traerá consigo consecuencias o sanciones contra el Estado que incumpla? ¿Puede ser esto un motivo por el cual se ha retrasado la firma por parte de otros estados latinoamericanos o se debe simplemente al poco interés de los estados sobre la materia ambiental en sus actuales gobiernos? Ya Flor dice, ¿de qué manera se materializa la defensa de los derechos a los activistas ambientales según el acuerdo? Vero, ¿cuál es la diferencia entre ser firmante, adherirse, y me refiero a las obligaciones de los firmantes? Franco Talapo dice, según la experiencia en otros países del movimiento o empuje de este acuerdo, lo realizan únicamente las organizaciones ecologistas o se logra involucrar a organizaciones populares, sindicales y políticas. Margarita Lucano, ¿qué cambios estructurales deberá hacer El Salvador en caso de aprobar y ratificar el acuerdo? Majo Pineda, en el acuerdo también permite el acceso a la difusión, ejecución de investigaciones técnicas científicas de recursos genéticos específicos de un país firmante. Y lo dejaríamos allí y haríamos una última ronda. Carlos, Valeria. Voy a hacer una primera respuesta y Valeria me complementa. El acuerdo de Escazú, como les mencionaba, no es un acuerdo sancionador. El mecanismo del acuerdo de Escazú para hacer que las cosas se implementen, por así decirlo, es la zanahoria. No es un acuerdo de garrote. Uno está acostumbrado, precisamente en los tratados de libre comercio, en muchos casos, a que el incumplimiento lleve aparejado garrote. Y eso, efectivamente, en algunas áreas de los tratados internacionales es más común. En el acuerdo de Escazú, el mecanismo es, por así decirlo, zanahoria. Es decir, un país, si no cumple, básicamente lo que se hace es se le examina, no se le examina en términos de que pase examen, sino que hay un procedimiento donde el país, bien los ciudadanos, bien el propio país, pide apoyo para incluir o aplicar, implementar las provisiones del acuerdo, y entonces ahí se analiza la situación, se ve dónde podría mejorar, dónde están los cuellos de botella y dónde está la problemática, y se le recomienda y posteriormente se le apoya a que esas cosas se hagan de otra mejor manera. Ese es el mecanismo general del acuerdo de Escazú. No es punitivo ni sancionador. Después, respecto al tema de los firmantes, adherentes y demás. Bien, cuando un país firma, que es el primer paso, bueno, primero, por así decirlo, se adopta el texto, pero cuando un país firma, que es cuando finalmente el país hace su expresión política de connivencia, de apoyo a los contenidos del tratado. Es decir, si yo firmo la Convención Marco de Cambio Climático, lo que estoy diciendo es que el cambio climático me preocupa y que voy a hacer los esfuerzos para evitarlo. Eso es lo que significa la firma. Y por tanto, uno no firma un tratado cuando quiere hacer justo lo contrario. Es decir, si yo firmo, miren, yo quiero luchar contra el cambio climático, y básicamente hago todo lo contrario, bueno, pues eso la verdad es que no es lo adecuado cuando un país es firmante de un tratado. Pero las, por así decirlo, repercusiones o los beneficios se gatillan en realidad con la ratificación, porque ahí es cuando el Estado entra a ser parte, ¿ya? Un Estado es parte cuando ratifica, no cuando firma. Pero la firma, como les digo, es
una expresión política del gobierno diciendo estas cosas me importan. Esto me importan los derechos humanos, me importa la protección del medio ambiente, me importa el desarrollo sostenible, como expresión política. Y después la adhesión, que es por lo que yo mencionaba como segunda oportunidad, es un trámite único que es equivalente, por así decirlo, a la ratificación y, por tanto, el país entra como Estado parte, ¿ok? De una expresa políticamente y entra como Estado parte. Entonces, ¿qué es importante? Ojalá firmar y hacer esa expresión política. Respecto a los que han participado y que se benefician, no solo han sido las organizaciones medioambientales que han participado, pero de hecho es curioso que lo mencionen porque al inicio de la negociación estaban poco involucradas las organizaciones ambientales en este proceso de negociación, porque este proceso de negociación partió más desde los estados parte, los 10 primeros, los estados que querían discutir esta implementación, que fueron inicialmente 10 con una declaración, y también grupos desde la sociedad civil y lo que ya se llama el público en el Acuerdo de Escazú, ciudadanos y desde distintos actores. Recuerdo que también había sindicalistas, había organizaciones indígenas que estaban más ligados a, por así decirlo, derechos de participación, derechos de acceso a la información. Los grupos, por así decirlo, más ambientalistas han venido incorporando a lo largo del proceso, pero no eran los que primaban al origen del proceso. Y por tanto, todos ellos, todos estos grupos, todos son bienvenidos y obviamente todos son beneficiarios del acuerdo. Lo mismo que desde el principio también había organizaciones del sector privado participando y asistiendo a las reuniones de negociación y comentando las cosas. Y respecto, teníamos sobre los derechos de los defensores. Hay un artículo específico sobre defensores de derechos humanos en materia ambiental, que básicamente lo que busca es hacer un llamado de atención sobre la situación de los defensores, es el artículo 9, y que lo que busca en el fondo es apoyar la profundización del Estado de Derecho para garantizar ciertos derechos en los países que algunos actores, en concreto los que defienden el medio ambiente, no se le están garantizando. Son derechos que en realidad tienen todos los ciudadanos, solo que, como ustedes bien saben, algunos sufren más que otros. Por ejemplo, los periodistas muchas veces son un grupo afectado en muchos países y no se permite y les afecta derechos de libertad de expresión a lo largo del planeta. Entonces, aquí hay una serie, un artículo específico que llama la atención sobre la problemática de esas personas, que en realidad puede ser cualquiera de nosotros, porque no es que sea, por así decirlo, una organización ambiental. Puede ser cualquier persona, puede ser un guardaparques, el que es un defensor ambiental y está siendo amenazado o incluso en algunos casos asesinado. Y entonces lo que busca es que haya un ambiente de protección y de Estado de Derecho y que el Estado ponga atención de que esto no puede pasar y trate, obviamente, de evitarlo. Así que es un elemento, creo que es fundamental en la investigación, en la aplicación del Acuerdo de Escazú en América Latina. Y respecto del tema de investigación de recursos genéticos. Bueno, con el tema de los recursos genéticos hay un protocolo específico, pero que no está dentro del Acuerdo de Escazú. Y sobre las rentas de los recursos genéticos está también el protocolo de Nagoya, corrígeme si me equivoco, Valeria, que busca precisamente que sea transparente el uso y la apropiación de esos recursos y el reparto
de sus rentas sea equitativo. Ese es el protocolo de Nagoya, que también, por cierto, tiene algunos elementos que hacen un llamado a los temas de acceso a la información y participación. Pero si se dan cuenta, ese protocolo está muy relacionado con este tema de el acceso a la información, porque básicamente lo que busca es que se conozca qué recursos se están utilizando, cómo se están utilizando y que las rentas se repartan equitativamente entre la cadena. Por así decirlo, el recurso está en un país de América Latina, las comunidades locales conocen su uso, pero alguien extrae o lo procesa para darle algún uso más industrial, una medicina, y ahí hay una serie de rentas. Bueno, el protocolo de Nagoya lo que busca es que eso sea equitativo y todos salgan beneficiados. Entonces tiene un correlato con esto, pero no hay una mención específica a los recursos genéticos, sí al conocimiento y a la información sobre la situación de los recursos naturales dentro, en términos generales, y por tanto, en términos generales agrupa todos estos. Valeria, te paso la palabra para complementar. Gracias, Carlos. Mencionar que respecto de las personas o organizaciones o grupos que están impulsando el acuerdo, habría que destacar hoy día a los jóvenes que han tomado el acuerdo de Escazú con muchísima fuerza, por dos razones. Una es porque, por supuesto, que son aquellos quienes se verán beneficiados o dañados por las decisiones y las acciones que tomemos hoy día, y están muy conscientes de esa realidad, y también porque el acuerdo de Escazú hace esta defensa de, digamos, de artículo de protección respecto de los defensores ambientales. Entonces creo que son actores claves en el concierto regional, muy activos, y así también yo lo vi cuando estuve en El Salvador el año pasado, y tuve ocasión de conocer a jóvenes, mujeres ambientalistas de El Salvador, muy potentes, que realmente me impresionaron muchísimo. Así que creo que eso es algo que hay que destacar. Y respecto de cómo se materializa la defensa de los activistas ambientales, creo que ese es un elemento fundamental, y creo que es importante mencionar que si bien es una situación dramática que afecta con muchísima fuerza lamentablemente a nuestra región, ¿verdad? Diversos estudios mencionan que América Latina es la región más peligrosa para la defensa para los defensores ambientales. Creo que las experiencias que hay en los países son recientes. Hay solo, si ustedes entran al Observatorio del Principio Díaz a ver este tema, solo 6 países de nuestra región cuentan hoy día con instrumentos nacionales referidos a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, pero aún así creo que esa experiencia de esos países va a ser fundamental para ir construyendo un marco de cooperación regional que permita atender a las obligaciones que plantea el acuerdo. ¿Cuáles son esas obligaciones? La obligación de establecer un entorno seguro, de reconocer a los defensores ambientales, de proporcionar protección y, por supuesto, también de prevenir o sancionar ataques. Creo que tenemos una base pequeñita en la región, pero clave para continuar avanzando en esas materias. Valeria, ya la última ronda, porque ya estamos sobre el tiempo. Dice, el acuerdo también permite, no, dice, Margarita Lucano dice, ¿qué cambios estructurales deben hacerse en El Salvador en caso de aprobar y ratificar el acuerdo de Escazú? Dice Andrea Abigail, ¿qué países lideraron la negociación del acuerdo en aspectos del fondo? ¿La participación y aporte de El Salvador fue activa o pasiva dentro de la negociación? Luis Roano, ¿se podría usar algún instrumento legal para exigir al gobierno que ratifique este acuerdo? Por ejemplo, la Constitución de la República, que dice el artículo 117. Alex Pérez, de ratificarse el acuerdo,
de dichos países, los casos de amenazas, incluso de asesinato de líderes ambientales, se investigarán? Y la última pregunta, Ulises Buruca, ¿considera usted que es posible impacto económico producto de la pandemia mundial podría ser el hecho por el cual El Salvador no pudo ratificar el Acuerdo de Escazú, o habrá una salida alterna, ya que la ratificación requiere inversión por parte del Estado para darle cumplimiento del mismo? Estas serían las últimas preguntas. Gracias, César. Respecto de la pregunta de cuáles son los cambios que deberá hacer El Salvador para su ratificación, bueno, creo que eso es importante. Una vez que el país firme, seguramente, como en todos los otros países, habrá un análisis del marco jurídico. La verdad que yo me atrevería a decir que más que cambios normativos, yo veo que tiene un marco normativo robusto, pero que sí, sin duda, hay desafíos en materia de la implementación. Y creo que ahí será importante. En algunos países se han establecido en grupos de trabajo, mesas. Por ejemplo, en el caso de Colombia se estableció una mesa de democracia ambiental en la que participan academia, organizaciones de sociedad civil y gobierno, y donde se han ido estableciendo aquellos temas que son prioritarios para una implementación adecuada de los compromisos del Acuerdo de Escazú de cara a su ratificación. Así que creo que esa, lo destaco, me parece que es una buena práctica que se puede considerar. Mencionar que los países que lideran esta negociación, quisiera mencionar en el caso de Centroamérica, Costa Rica, que ha sido un país líder, por supuesto, en el Acuerdo de Escazú, pero también destacar la participación de El Salvador y de todos los países que adoptaron el acuerdo en Escazú ese 4 de marzo del 2018. El Salvador, como todos los países, tuvieron una participación activa de muchísimo diálogo para alcanzar un texto que fuera robusto, pero al mismo tiempo que pudiera dar cuenta de las diferencias y las particularidades de los países de nuestra región. Quisiera ahí destacar el esfuerzo que hicieron todos los países para atender sobre todo las particularidades entre los países del Caribe y los países de América Latina. Y en ese contexto, el texto que se adoptó, el texto del acuerdo, es un texto robusto, pero que al mismo tiempo da cuenta con muchísima claridad de las particularidades y de la heterogeneidad de nuestra región. Creo que yo respecto de la pregunta en torno a exigir al gobierno que ratifique, creo que yo me quedo muy contenta por lo que nos han compartido en esta sesión el equipo de Escazú El Salvador y respecto de cómo ha ido avanzando el proceso, y estoy, diría que muy cierta de que prontamente veremos a El Salvador firmando el Acuerdo de Escazú, y en el proceso de la ratificación, que es un proceso que se hace con discusión en los congresos, cuenten con nosotros para apoyarles, para difundir, para hacer las discusiones internas, pero estoy convencida de que en la medida de que la mayor cantidad de actores puedan definir una hoja de ruta para la implementación, El Salvador no va a tener ninguna dificultad para ratificar este acuerdo, y muy por el contrario, creo que este acuerdo va a venir a fortalecer y a favorecer la canalización de recursos para apoyar en aquellos temas en los que el país se encuentra con mayores desafíos para fortalecer el acceso a la información, la participación y la justicia. Y ahí, Carlos, te doy la palabra si quisieras complementar algo más. Sí, quería hacer un alcance sobre el tema del COVID. Sin duda el COVID ha tenido que ver en todo, pero ha tenido que ver en todo en nuestras vidas. Nosotros en Chile estamos confinados desde mediados de marzo en nuestras casas.
Entonces, no es que los aspectos económicos del COVID hayan tenido que ver en la sí o no ratificación de Escazú, es que el COVID ha tenido que ver con los aspectos económicos, con los aspectos sociales, con los aspectos ambientales. Y de hecho, hasta hace muy poco, la sede en Nueva York estaba cerrada, es decir, ni siquiera se podía firmar por el COVID. Y por tanto, efectivamente, el COVID ha tenido que ver, pero no por los malos en el sentido motivos o por motivos distintos, sino porque ha dificultado cualquier acción de todos nosotros en todos los temas, desde desarrollo económico a los temas de lucha contra la pobreza, todo se ha dificultado. Y también se ha dificultado las discusiones sobre los temas ambientales, porque de hecho en muchos casos los países que están en procesos de ratificación no tienen sesiones en el Parlamento para hacer la ratificación y eso ha retrasado. Pero afortunadamente la sede ya está abriendo para firma, de hecho está abriendo el día 20, ya no van a ser las ceremonias de antaño porque va a tener que ser con, pues me imagino con muy poca gente o básicamente el representante del país y el representante de Naciones Unidas con sus máscaras, con muchos cuidados, pero eso obviamente ha tenido que ver en los retrasos. Lo importante es que El Salvador, como ha mencionado César, ya lo tienen en presidencia y que entonces probablemente el presidente, si da el visto bueno y todo el mundo ayuda a que esto pase rápido, pues nosotros haremos las gestiones también con la sede para facilitar que él pueda directamente o a través del embajador permanente ante Naciones Unidas proceder con ese trámite y darle la difusión por estos medios que son los que ahora, afortunadamente para algunas cosas, pero desafortunadamente para otras, se hacen, pero creo que se puede difundir muy bien y darle el éxito al Salvador que se merece. Gracias, Valeria. Gracias, Carlos de Miguel, por habernos acompañado. Agradecerles a todos por su participación. Estaríamos finalizando esta primera jornada. También estaríamos enviando lo que es las presentaciones que se compartieron y cualquier pregunta o comentario acerca del diplomado puedan hacerle al correo seminariosescazusb@gmail.com